Cordial saludo, compañeros del Doctorado de Ciencias de la Educación y doctor Adrián. Me dispongo entonces a hacer la presentación en la materia de investigación educativa sobre el tema del profesor investigador. Este trabajo lo empiezo con la introducción que dice: la educación como fenómeno social no debe aislarse de la investigación, de manera que la acción educativa siempre esté acompañada de participación, compromiso y dinamismo en la búsqueda de una verdad transformadora fundamentada en metodologías avaladas por la comunidad científica. Realizo esta presentación con el objetivo de dar a conocer mis contribuciones alrededor de la temática del profesor e investigador, donde se muestra claramente los beneficios de incorporar la investigación en la labor docente. Estos temas que voy a tratar son antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, los valores e intereses en la investigación, concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, el profesor como investigador científico. Antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, fundamentado en Ética de la Investigación de Agustín Domingo Moratalla. Para el autor, la conciencia de la historia no es una opción, es la primera obligación. La investigación es movida por un deseo radical de una verdad que no es visible. En Grecia se observa el mito de la cueva de Platón, que los seres humanos están en este mundo como los prisioneros de una caverna que viven instalados y resignados a un mundo donde solo perciben sombras de objetos reales. Investigar es entonces traer a la luz, seguir las huellas. Antecedentes históricos, continuamos con la misma temática. En Grecia se fundamenta la investigación y la ciencia moderna a través de la matemática, la geometría, la medicina, y está ligado a los conceptos filosóficos. En el Renacimiento, la investigación es una mediadora entre la naturaleza y el hombre, donde la observación juega un papel fundamental en el rol investigador. En el siglo XX, para Max Weber, agrega que a la observación hay que entonces incorporar la biblioteca, el documento, los textos, noticias, hechos, dando por inicio las ciencias sociales, las cuales necesitan agregarle interpretación a la investigación. Los valores e intereses en la investigación. Investigar para explicar, comprender y desencantar el mundo. Desencantar en el sentido de que permite romper mitos, creencias que en cierta manera desfiguran la realidad. Con fines teleológicos, aristotélicos, que es una doctrina que considera indispensable para la comprensión de la realidad la referencia a los fines o motivos por los que ocurre algo, para indagar en las causas y los fines de los fenómenos. La investigación promueve la formación de capital intangible en él y en sus estudiantes, en el profesor y sus estudiantes. Principios éticos de la investigación: respeto a la persona, justicia, consentimiento informado, valoración del riesgo, selección de sujetos, voluntariedad, información, comprensión, imparcialidad. Es fundamental la imparcialidad, de modo que la investigación no sea permeada por las creencias o la vida personal del investigador. Concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, con fundamento en los paradigmas de la investigación científica de Carlos Alberto Ramos. Paradigma es un modelo, es un tipo, un ejemplo, un patrón. Epistemología son los fundamentos teóricos de la ciencia, la búsqueda de la verdad, método y orden. Entonces hay tres paradigmas, que es el positivista,
cuantitativo racionalista fundamentado en variables, controlables o no controlables. Está el método interpretativo cuantitativo etnográfico. Significado, en este se fundamenta el significado de las acciones humanas, vida social, recolección de datos abiertos y la observación. El sociocrítico, que es en cierta manera una combinación entre los dos en la búsqueda de una ciencia social. Es dialéctico, por consiguiente, busca la acción crítica, participativa y colaborativa. La relevancia de la ciencia en la práctica educativa, fundamentada en competencias básicas hacia un nuevo paradigma educativo de Berta Marco Stiefel. La educación es el medio más adecuado para construir la personalidad, desarrollar sus capacidades, identidad y comprensión de la realidad cognitiva y afectiva, construir ciudadanía y democracia. Factores relevantes: adecuación a las transformaciones socioculturales, adecuación a las nuevas tecnologías, permitir el desarrollo de la creatividad y la innovación, conciencia y adecuación global, investigación y conocimiento como capital intangible, producir y distribuir información y conocimiento, romper con la intuición, creando orden y empleando métodos avalados por las comunidades científicas. El profesor como investigador científico. El profesor analiza los datos evaluativos, administrativos, gráficos, los porcentajes. Profesor observador. A la manera renacentista, el profesor es un observador de la realidad, la registra y la analiza para transformarla. El profesor comprometido. La investigación requiere persistencia en procesos sucesivos y consecutivos. El profesor documentado. Se equipa de fuentes y referentes de diferentes orígenes y formatos. El profesor comprueba. Se asegura de que los resultados obtenidos sean válidos. El profesor escribe y redacta tanto para dejar memoria como para comunicar los diferentes pasos y logros de la investigación. La escritura ordena las ideas y permite la interpretación. Esto es fundamentado en mejorar la educación, aprendizajes desde la investigación educativa de Luis Felipe de la Vega Rodríguez. Referencias, aquí tenemos las referencias. Quiero leer las conclusiones que dice: el papel del educador del siglo XXI debe ser inherente al investigador debido al rol social donde se desempeña, a la necesidad de mantenerse actualizado para ampliar los conocimientos del área en que se desempeña, para actualizarse con respecto a las dinámicas cambiantes de la cultura y la globalización, para hacer un uso eficiente de la información y los datos. Es una cuestión de ética que el educador investigue. Cada clase que se imparte bajo el rol docente es un momento social donde el profesor debe estar atento y observante en actitud de investigador etnográfico que lo lleva a adquirir información para ir tras la huella y sacar las ideas y conocimientos a la luz que le permita al estudiante avanzar en los objetivos trazados. Tanto la labor del profesor como de la investigación debe ser la búsqueda de la verdad y difundirla de un modo imparcial donde no se permee sus creencias o aspectos inherentes a la personalidad. Bueno, entonces esta es mi contribución.